Bienvenidos al avance del capítulo 60 de la telenovela Lejos de ti. Alia está realmente muy enojada, tan molesta que casi no puede controlarse, pero aún así logra decirle a Zihan que por favor no tenga ninguna consideración con Fico, porque para ella ya no hay nada que pensar y lo único que importa es que tienen que irse rápidamente a Estambul sin detenerse a analizar nada más. Zihan escucha todo sin responder, sin hacer ningún comentario, sin añadir ni una sola palabra, y al final simplemente se sube al vehículo junto a Alia, dejando claro con ese silencio que no piensa discutir ni cuestionar nada en ese momento. Mientras ellos se marchan, Fico se queda en su casa sin tener la menor idea de qué hacer ni cómo actuar, completamente perdida entre la confusión y la angustia, aunque por dentro está firme en su idea de que su vida está a punto de acabar y que todo lo que está pasando la supera. Aún así, no sabe qué decidir ni por dónde empezar, y al parecer lo único que se le ocurre es empezar a recoger todas sus cosas como si eso fuera lo único que puede controlar. En medio de ese caos se detiene, se mira en el espejo con mucha atención, casi obligándose a sostenerse a sí misma, y se repite que no va a permitir que nadie la trate mal, que ella va a estar siempre bien aunque los demás no quieran verlo y aunque nadie quiera reconocerlo. Se dice que todo está bien, que no tiene de qué preocuparse, intentando convencerse de esas palabras aunque por dentro todo se sienta completamente desordenado. Entonces Fico vuelve a repetirse que todo va a estar bien, como si necesitara escucharlo una y otra vez para creerlo, pero justo en ese instante su cuerpo no resiste más y cae desmayada en medio de la casa, sin nadie cerca que pueda auxiliarla ni darse cuenta de lo que le acaba de pasar. Zihan lleva a Alia al hospital, y cuando llegan, ella baja del vehículo todavía un poco anodada, como si todo lo que había pasado la hubiera dejado descolocada y tratando de recomponerse mientras da los primeros pasos fuera del carro. En medio de ese intento por ubicarse, Zihan le pregunta si todo está bien, y ella le responde que sí, que está bien, pero que tiene que trabajar, dejando claro que no piensa detenerse por nada. Entonces Zihan le dice que no tiene por qué trabajar si no quiere, porque él es el dueño del hospital, pero Alia insiste en que, independientemente de que él sea el dueño, ella debe trabajar porque para eso es médico y porque ese es su deber, y no piensa dejarlo de lado. Después de aclarar eso, Alia le pregunta a Zihan si tiene noticias sobre Ugur, pero él le responde que no diga tonterías y que no se meta en lo que no debe, que el jefe es él y que solo él decide quién se queda en el hospital. Ante eso, Alia da media vuelta y se marcha a cumplir con su trabajo, sin discutir ni volver a mirar atrás. Entonces, en ese mismo momento, aparece Mine y saluda a Zihan, comentándole que ahora él es el jefe y que realmente no sabía que él fuera capaz de comprar las acciones del hospital simplemente por estar cerca de Alia. Zihan le dice que eso no es asunto de ella, pero Mine continúa y afirma que el único que perdió en todo esto fue Ugur, que tuvo que irse por los caprichos de Zihan. Después de decirlo, Mine agrega que Demir le contó muchas cosas y entonces Zihan le pregunta qué cosas le dijo, pero Mine señala que quizá ella podría darle información si él la llega a necesitar en algún momento. Luego de eso, Mine intenta entrar al hospital, pero empieza como a desmayarse, moviéndose con cierta inestabilidad. Zihan le pregunta si se siente bien, pero ella dice que sí, y sigue avanzando sin detenerse. Entonces Zihan se sube a su vehículo y se marcha, dejando atrás todo lo que acaba de pasar sin añadir ninguna otra palabra. Zihan se reúne con sus socios y, mientras están allí, empieza a preguntarse si Ugur escapó de la ciudad, como si esa posibilidad le estuviera dando vueltas desde hace rato y necesitara aclararlo de una vez. Sin embargo, sus socios le responden que Ugur estuvo en el funeral de su madre y que, por lo que saben, no creen que haya escapado, porque nada apunta a que se haya ido para no volver. Además, le mencionan que Demir también le está buscando, lo que para ellos es otra señal de que Ugur no desapareció de la manera en que algunos piensan. Todo eso deja a Zihan y a los demás en una situación complicada, porque no tienen respuestas claras y cada cosa que escuchan hace que el panorama parezca más enredado. Entonces Kaya dice que, independientemente de lo que esté pasando con Ugur o de lo que piense cada uno, lo importante ahora es buscar a Chacal de una vez por todas, porque necesitan saber qué está ocurriendo realmente y por qué todo se ha ido complicando de esa manera. Después de escucharlo, Zihan ordena que deben llegar antes de que Demir lo haga y que tienen que encontrar a Chacal y averiguar dónde está, dejando claro que no pueden perder tiempo y que es necesario buscarlo por todas partes, sin descartar nada. Al final, los hombres de Zihan le dicen que no se preocupe, que ellos van a encontrarlo, dando a entender que harán todo lo que él pidió para resolver esa situación cuanto antes. Demir va a visitar a Ekmel, y mientras está allí, en medio de ese momento en que apenas están empezando a hablar, aparece Sahin. Entonces Ekmel, al verlo tan alterado, le dice que se calme, que Demir llegó únicamente a visitarlo y que lo mejor que puede hacer es sentarse con ellos sin armar ningún problema. Pero Sahin no quiere hacer caso y se queda mirando a Demir con odio, sin disimular nada, como si su sola presencia le resultara insoportable. Aún así, termina sentándose en la mesa igual que Ekmel y Demir, aunque lo hace sin ningún ánimo de cooperar.
Entonces Ekmel le dice a Sajin que debe respetar las decisiones que él ya tomó, recordándole que todo lo que está pasando ahora tiene que ver con tratar de conseguir las tierras, siguiendo los planes que ya tienen, y que están esperando noticias para poder ponerse en contacto como corresponde. Pero Sajin le pregunta a su padre qué es lo que está haciendo, sin entenderlo ni aceptarlo, mientras Ekmel le explica que pronto él también comenzará a transportar mercancías, que va a colaborar con Demir y que incluso le darán gran parte de los suministros. Ante eso, Sajin responde que mejor no espere nada, porque él no va a hacer lo que le está pidiendo y no piensa involucrarse en eso. Entonces Demir le dice que piense bien las cosas, que lo importante es vengar todo lo que ha hecho Sihan y que esa es la única manera de avanzar, pero Sajin insiste en que no quiere meterse en ese cuento y que lo dejen en paz, y mucho menos quiere participar en transportar drogas. Después de decirlo, Sajin se levanta de la mesa con evidente molestia y declara que no va a involucrarse en nada de lo que ellos están pidiendo. Luego golpea la mesa con fuerza y procede a marcharse, visiblemente enojado y sin mirar atrás. Mientras tanto, Fiko es llevada al hospital en un estado muy delicado, trasladada con mucha urgencia porque su condición no permite ninguna demora, y todo ocurre sin que Alia tenga la menor idea de que su madre está siendo transportada en esas circunstancias. Ella sigue sin saber nada hasta que, justo en el momento en que los paramédicos pasan con Fiko en la Alia y cruzan por el lado donde Alia se encuentra, logra ver el rostro de la paciente y se da cuenta de inmediato de que es su madre. En ese instante queda completamente desconcertada, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar ante algo tan inesperado y tan grave, y lo único que puede hacer es correr detrás de la Alia para tratar de entender qué fue lo que pasó y por qué su madre está así, aunque intenta mantener un poco de calma para no perder el control. Mientras todo eso ocurre, sale un colega suyo del área donde están atendiendo a los pacientes, y Alia aprovecha para preguntarle qué fue lo que pasó con Fiko, tratando de obtener una explicación lo más rápido posible. Entonces el médico le dice que Fiko tiene cáncer de pulmón en etapa 3 y que ya comenzó a hacer metástasis, dejando a Alia sin palabras, completamente paralizada, porque no sabía que su madre estaba atravesando por una situación tan seria y nunca se imaginó que fuera algo tan avanzado. Después de escucharlo, Alia va rápidamente a la sala de observaciones, impulsada por la necesidad de ver a su madre y entender un poco mejor lo que está ocurriendo, pero cuando está a punto de entrar, se detiene y decide no hacerlo. Prefiere dirigirse al balcón del hospital, quedarse allí un momento, observar todo desde lejos y tratar de ordenar sus pensamientos, aunque en realidad no sabe qué hacer ni por dónde empezar para enfrentar lo que acaba de descubrir. Sihan recibe noticias relacionadas con el chacal, y justo cuando está procesando esa información, sus hombres entran a la oficina para comunicarle lo que han descubierto. Ellos le dicen que Sajin se ha reunido en la mansión con los clanes y que, por lo que lograron saber, todos están decididos a quitarle las tierras, explicándole que la situación se ha vuelto complicada y que, si realmente piensan proceder de esa manera, alcanzar ese objetivo será muy difícil de evitar. Aún así, Sihan permanece tranquilo, sin alterarse por lo que sus hombres le cuentan, y afirma con total seguridad que nadie va a quitarle nada, manteniendo la calma como si ya tuviera claro que no piensa permitir que esas decisiones avancen. Todo se queda en ese ambiente tenso, donde los hombres parecen preocupados por lo que puede ocurrir mientras Sihan sigue firme en su postura. Sajin reúne a su gente y, cuando ya los tiene a todos frente a él, les anuncia que, a partir de ese momento, ninguno de ellos puede transportar droga ni armas pesadas, dejando claro que esa es una línea roja para todos y que está completamente prohibido mover cualquier cosa de ese tipo sin su autorización. Les recalca que todo está totalmente prohibido sin que lo apruebe primero y que deben estar atentos a cada una de las decisiones que tome, porque a partir de ahora quiere que las cosas se manejen según lo que él establezca. Mientras habla, Sajin se muestra cada vez más decidido a seguir adelante con lo que se propuso, dejando ver que está convencido de su postura y que no piensa dar marcha atrás en lo que acaba de ordenar. Fiko es llevada a la sala de operación para ver si pueden salvarle la vida, y mientras todo ese proceso se desarrolla dentro, Alia permanece afuera, esperando y sintiéndose cada vez más preocupada por lo que le pueda pasar a su madre, porque no tiene ninguna certeza de cómo va a salir todo ni de qué tan grave es realmente la situación. En ese momento aparece Sihan y se acerca para preguntarle cómo se siente, tratando de saber si ella está bien en medio de todo lo que está ocurriendo, pero Alia le responde que fue muy bien, aunque en realidad se nota que sigue afectada por lo que acaba de vivir. Después de eso, Alia explica que no sabe qué hacer con lo que está pasando con Fiko, que la llevaron adentro de la sala de operación y que, desde ese instante, siente un miedo que no puede controlar porque no entiende qué va a suceder. Sihan, al escucharla, no sabe qué responder de inmediato, porque tampoco tiene claridad sobre qué decirle o cómo ayudarla en ese momento tan delicado, hasta que finalmente le sugiere que quizás sería mejor que entrara a la sala de cirugía para ver a su madre, y que aproveche ese instante para desahogarse y decirle todo lo que siente, ya que puede ser importante para las dos. Aún así, él mismo reconoce que no está seguro de si Alia puede entrar a la sala de operaciones,
porque no sabe si está permitido o no. Alia se queda pensando en esa idea, dándole vueltas durante un buen rato, tratando de decidir si debe hacerlo, y después de pensarlo mucho, parece que finalmente toma la decisión y se inclina por entrar a la sala de operación. Fiko está muy sorprendida al ver a su hija en ese lugar visitándola, porque no esperaba encontrarse con Alia en ese momento ni imaginar que ella decidiría acercarse de esa manera después de todo lo que había pasado entre las dos. Aún así, Alia no dice nada al principio y solo se limita a hablarle con calma, explicándole que lo único que quiere es que todas esas peleas que tuvieron antes queden en el pasado, que no quiere seguir arrastrando discusiones que ya no les aportan nada. Entonces Fiko le responde que ella tiene razón, que lo único que desea ahora es que ambas estén bien y que no continúen discutiendo por lo que ocurrió antes, porque para ella ya no tiene sentido seguir cargando con esos problemas que solo han provocado distancia. En ese instante, Alia se queda mirando fijamente a su madre y le dice que en ese hospital hay doctores muy buenos, que no debería hablar mal de ellos y que lo más importante en ese momento es que ella va a mejorar, que lo principal es que reciba la atención que necesita. Después añade que, cuando todo eso pase y esté mejor, podrá irse de Estambul, dejando a Fiko sin palabras porque no se esperaba que Alia mencionara esa posibilidad de una manera tan directa. Justo en ese momento, Sihan interviene en la conversación y comenta que lo más importante es que todo quede en buenos términos, intentando que la situación se mantenga tranquila y que las dos puedan enfocarse en lo que realmente importa. Sihan recibe una llamada de su madre y apenas escucha lo que ella le dice, queda totalmente desconcertado, porque su madre le explica que Dennis no está en la casa, que no lo han visto y que no saben en qué momento salió ni qué pudo haber pasado. Sihan, al escuchar eso, pregunta de inmediato cómo es posible que Dennis no esté, qué ocurrió exactamente y por qué nadie se dio cuenta, y lo hace cada vez con más preocupación, tratando de entender la situación mientras su madre apenas puede explicarse por la angustia. En ese mismo instante, Sadakat, que ha estado escuchando parte de lo que sucede y que ya venía cargando una preocupación muy grande por Dennis, se desmaya de la impresión porque el miedo que siente por no saber dónde está el niño la sobrepasa por completo. En ese momento, Nare toma el teléfono y habla con su hermano, rogándole que vaya rápido porque Dennis no aparece, pero Sihan intenta decirle que se tranquilice aunque él mismo está empezando a sentir que todo se está saliendo de control. Alia, que está cerca, le pregunta a Sihan qué está ocurriendo, pero él solo responde que tienen que volver rápidamente sin darle más explicaciones, lo que hace que Alia saque la conclusión inmediata de que Dennis está en peligro, situación que la impulsa a marcharse rápido sin pensarlo dos veces, mientras Sihan sale detrás de ella para no perder tiempo. Ellos llegan a la casa y Alia, desesperada, empieza a gritar preguntando dónde está Dennis, pero Nare le pide que se calme y le explica que ya lo buscaron por todas partes y aún así no le encuentran, lo que solo aumenta la tensión en el ambiente. Sihan, tratando de organizar todo, le pide a Kaya que reúna a sus hombres para buscar a Dennis en toda la mansión, sin dejar ningún rincón sin revisar. Mientras tanto, Alia sube a la habitación de Dennis para ver si encuentra alguna señal de él, entra llamándolo por su nombre una y otra vez. Pero no recibe ninguna respuesta ni escucha absolutamente nada, lo que la hace seguir buscando por toda la casa, moviéndose por cada espacio sin detenerse. Mientras todo eso ocurre, Sadakat empieza a llorar, completamente sobrepasada por la angustia, y Sihan le pregunta qué está pasando exactamente, aunque ambos ya comparten el mismo miedo. Sihan comienza entonces a ordenar con más insistencia que todos sus hombres busquen por todos lados, que no se detengan y que encuentren a Dennis pase lo que pase, y los hombres de Sihan empiezan a desplegarse para revisar cada lugar posible. Kaya intenta tranquilizar a Sihan diciéndole que no se preocupe, que todo estará bien, pero Sihan casi no puede escuchar nada por la presión que siente. Sadakat se acerca a él y le confiesa que siente que Ekmel secuestró a Dennis, que tiene ese presentimiento y que necesita que él proteja a su nieto sin dudar. En ese momento, Sihan recibe una llamada de sus socios, quienes le dicen que están buscando a Dennis por todos lados, que le están intentando con todos sus recursos, pero que aún no lo encuentran y que esperan tener noticias pronto. Sihan cuelga el teléfono y se queda esperando que los demás cumplan con su parte. En medio de esa tensión, Alia llega hasta donde está Sihan y le pide desesperadamente que busque a su hijo porque siente que va a perder el control de lo que está viviendo, rogándole que le pregunte directamente a Ekmel si él tiene al niño. Sihan le responde que no cree que Ekmel tenga que ver con todo eso, pero Alia insiste en que no deben descartar absolutamente nada y que él tiene que preguntar lo que sea necesario para descubrir dónde está Dennis, porque no hay nada más importante que encontrarlo. Finalmente, Alia abraza a Sihan mientras llora por todo lo que está ocurriendo, sin saber qué más hacer ante el miedo que los rodea. Mine ahora empieza a buscar la forma de afectar la mente de Fiko, y lo hace hablándole con mucha insistencia sobre la idea de que ella está corriendo un peligro muy grave, especialmente por todas las cosas que, según Mine, le está diciendo Alia. Mine repite que lo que Alia dice podría ponerla en una situación complicada, y eso hace que Fiko se quede más pensativa de lo normal,
porque no tiene claro si lo que Mina asegura es cierto o si simplemente es una exageración, y tampoco sabe si lo que dice Alia es verdad o mentira. Fiko se queda atrapada en esa confusión, dudando de todo y tratando de entender qué creer, lo que la lleva, casi sin darse cuenta, a empezar a recordar cosas de hace muchos años, momentos en los que ella demostraba afecto y dedicación tanto a su marido como a su familia. En esos recuerdos se ve a sí misma completamente entregada, rodeada de personas que significaban mucho para ella, y revive instantes en los que se sentía realmente feliz. Fiko se queda por un momento atrapada en esa memoria, como si estuviera reviviendo cada detalle, pero después de un instante vuelve en sí y regresa a la realidad, todavía con la sensación de que todo lo que está ocurriendo a su alrededor la sobrepasa. En la casa de Sihan todo se está volviendo un caos, porque la ausencia de Dennis tiene a todos completamente alterados y necesitan encontrar una solución rápida a lo que está pasando. La situación se vuelve aún más tensa cuando todos aparecen en la casa de Sahin exigiéndole que diga dónde está el pequeño Dennis, ya que sienten que cualquier pista podría ser importante. Sin embargo, la madre de Sahin asegura que Dennis no está ahí, que el niño no se encuentra en esa casa, y eso provoca que todos empiecen a discutir, hablando unos encima de otros por la preocupación que sienten. Sihan, intentando organizar al grupo en medio de la tensión, le pide a Sahin que por favor lo ayude a encontrar a Dennis, explicando que no tiene idea de dónde puede estar el niño y que cualquier ayuda es necesaria. Pero la madre de Sahin insiste en que ellos no saben absolutamente nada del paradero del niño y que todos están enfocando la culpa en Ekmel sin tener pruebas. Sihan responde que Ekmel es capaz de dañar a cualquier persona, dejando claro que lo considera alguien capaz de hacerlo peor. En ese momento, Sihan dice que debería darles vergüenza lo que están haciendo, refiriéndose a la discusión que se está formando. Entonces Sihan interviene para decirle a Sahin que simplemente lo desahogó y que le mintió, lo que solo aumenta el desconcierto. Poco después, Sihan sale rápidamente de la casa de Sahin junto con todos los demás, desesperado por continuar con la búsqueda. Alia pregunta qué van a hacer ahora, porque no puede aceptar que su hijo esté en otro lugar sin que nadie sepa dónde, pero en ese momento Sihan le dice que se vaya a la mansión mientras él continúa buscándolo. Sadakat se acerca a Sihan y le pide que busque a Dennis pase lo que pase, dejándole claro que no puede detenerse hasta encontrarlo. Mientras Ugur está llorando en el cementerio, justo en el lugar donde está enterrada su madre, permanece allí completamente concentrado en su tristeza, sin pensar en otra cosa que no sea el dolor que siente al recordar a la persona que perdió. En medio de ese momento tan delicado, aparecen los hombres de Sihan y se acercan directamente a él para decirle que Sihan necesita hablar con él, que es algo importante y que no puede ignorarlo. Ugur escucha lo que le dicen, todavía afectado por el llanto y por todo lo que está viviendo, mientras intenta mantenerse en pie emocionalmente. Al mismo tiempo, mientras eso sucede con Ugur, Ekmel en la cárcel intenta mantener comunicación con su hijo Sahin y le pregunta qué es lo que está pasando, porque siente que algo no está bien y necesita saberlo. Sahin le responde que el hijo de Alia no aparece por ningún lado, que lo han buscado pero no tienen rastro de él, y eso provoca que Ekmel comente que todo lo que está ocurriendo está generando mucha tensión entre todos, que la situación se está volviendo más complicada a medida que pasan los minutos. Mientras toda esa preocupación se extiende de un lado a otro, Alia y Nare continúan buscando al niño por todas partes, revisando lugares y llamándolo sin detenerse, pero no obtienen ninguna respuesta y eso hace que se desesperen aún más. En medio de esa angustia, Nare decide llamar a Sahin para preguntarle si sabe algo del niño, si tiene alguna información que pueda ayudar a encontrarlo, pero Sahin le dice que no sabe nada, aunque asegura que va a buscar información para poder hallarlo y tratar de entender qué está ocurriendo. Cuando Nare cuelga el teléfono, Alia empieza a llorar por toda la tensión y el miedo que siente al no tener noticias de su hijo, y Nare la abraza para intentar tranquilizarla y decirle que todo va a estar bien, tratando de darle un poco de consuelo en medio de la preocupación. Sin embargo, Alia sabe muy bien que las cosas no pueden estar bien mientras su hijo no aparezca, porque siente que cada minuto se vuelve más pesado y angustiante al no tener ninguna señal de él. Kadir tiene a Ugur capturado y amarrado a una silla, completamente inmovilizado, mientras él se mantiene cerca observándolo con atención. En ese momento, Kadir se acerca más para preguntarle directamente por qué le está chantajeando, intentando entender qué lo llevó a meterse en algo tan delicado. Mientras eso ocurre, Sihan está ahí y saca un arma, y al hacerlo se muestra demasiado preocupado, tanto que termina llorando por toda la tensión acumulada y por lo que está viviendo en ese instante. Sihan le dice a Ugur que ahora ya no tiene la fuerza ni la manera de amenazarlo a él ni a Alia, dejando claro que las cosas cambiaron y que no piensa permitir ninguna interferencia. Ugur, todavía amarrado, responde que lo único que había hecho era decirle que se fuera con él a Canadá, como si esa fuera la razón por la que todo se complicó. Sihan reacciona sorprendido al escuchar que supuestamente solo se trataba de eso y entonces, sin contenerse, le da un golpe en la cara a Ugur,
lo que hace que termine herido. Sihan, todavía alterado por toda la situación, le pregunta a Augur si de verdad se siente valiente para seguir con lo que está haciendo, pero Augur insiste en que no va a decir absolutamente nada, lo que empieza a agotar por completo la paciencia de Sihan. En medio de esa tensión, Sihan apunta el arma hacia él, y aún así Augur solo logra pedir que, por favor, no le dispare. Sin embargo, Sihan aprieta el gatillo y hace un disparo cuyo efecto no se alcanza a saber con claridad. Lo único evidente es que lo hace para dejarle claro a Augur que no está jugando y que la situación es realmente seria. Después del disparo, Sihan vuelve a exigir que Augur hable, pero Augur empieza a llorar y dice que no sabe nada, pidiendo que tengan piedad de él, aunque Sihan continúa presionándolo para que diga lo que sabe. Augur, con miedo y sin poder evitar lo que siente, dice que lo único que quería era salvar a Alia de Sihan y que por eso le dijo que se fuera con él a Canadá, que actúa así porque creía que estaba defendiéndola. Pero Sihan le repite que no debe olvidar que el esposo de Alia es él y que no quiere volver a verlo nunca más. Después de decirle eso, Sihan decide marcharse del lugar, dejando a Augur malherido y sin posibilidad de hacer nada. Antes de irse definitivamente, Sihan les ordena a sus hombres que sigan buscando a Dennis por todo el lugar, que continúen la búsqueda sin detenerse. Sihan está buscando al niño por todos lados, revisando cada espacio que se les ocurre y tratando de no pasar por alto ningún rincón, pero aún así no logra encontrarlo en ninguna parte. Siguen buscando incluso en los camiones que están estacionados, abriendo y revisando lo que pueden, aunque todavía no tienen ninguna pista clara que les diga dónde puede estar. En medio de esa desesperación, Alia decide subirse a uno de esos camiones para verificar ella misma porque siente que no puede quedarse quieta mientras su hijo no aparece. Cuando está revisando el interior, Alia se da cuenta de que entre las cosas del camión está uno de los juguetes de Dennis, y en ese instante lo reconoce sin ninguna duda, así que le dice a Sihan que ese juguete es de Dennis y que no tendría por qué estar ahí si él no hubiese estado en ese lugar. Al escuchar eso, tanto Sihan como Kaya van directo hacia el conductor del camión para confrontarlo y preguntarle cómo había llegado ese juguete hasta allí, intentando obtener alguna explicación que los ayude a entender qué está pasando. El conductor, sorprendido, dice que no sabe absolutamente nada sobre eso, que él nunca había visto a ese niño y que tampoco tiene idea de cómo ese juguete terminó dentro del camión. El hombre insiste en que le está diciendo con sinceridad, asegurando que no ha visto a ningún niño y que no tiene nada que ver con la desaparición. Sihan, aun con toda la tensión acumulada, les dice que deben darle información real sobre dónde está el niño, que algo deben saber, pero una vez más ellos se defienden diciendo que es la verdad y que realmente no saben dónde está Dennis. Lo único que los conductores logran aportar es que estaban llevando una mercancía a una bodega que queda relativamente cerca de donde están, y que si hay alguna pista, quizá podría estar relacionada con ese lugar. Con esa mínima esperanza, todos se suben rápidamente a su vehículo para dirigirse a esa bodega, aferrándose a la idea de que Dennis pueda estar ahí y que por fin tengan una pista concreta. Cuando llegan a la ubicación, se bajan y comienzan a llamar el nombre de Dennis, repitiéndolo varias veces y esperando escuchar alguna respuesta, aunque por más que lo llaman no reciben ninguna señal ni escuchan nada que les indique dónde podría estar. En medio de esa búsqueda y del ambiente lleno de angustia, Alia observa algo que le llama la atención y, sin perder tiempo, llama a Sihan para que vaya hacia donde ella está. Sihan se mueve rápidamente hacia el lugar que Alia señala, intentando entender qué fue lo que vio. Al mismo tiempo, Sadakat también llega hasta ese punto, acompañada por los demás que siguen buscando, y todos se acercan para ver qué está pasando y entender por qué Alia los llamó, esperando que lo que ella haya visto sea una pista que realmente pueda ayudarlos a encontrar a Dennis. El pequeño Dennis está completamente solo cerca de un río, caminando sin compañía y sin darse cuenta de la preocupación que ha provocado, llevando en sus manos unas zanahorias como si estuviera intentando atraer algún conejo o esperando que en algún momento apareciera uno. Él sigue ahí, sin entender que lo andan buscando por todos lados y que todos están angustiados tratando de encontrarlo. Mientras tanto, continúa avanzando por la orilla del río, caminando con tranquilidad, sin darse cuenta de nada de lo que está ocurriendo lejos de él. En un momento se sienta a la orilla del agua, manteniendo todavía las zanahorias en las manos, como si para él todo estuviera normal, y empieza a decir que extraña mucho a su mamá, dejando claro que está pensando en ella aunque esté solo. Mientras él está ahí, todos los demás siguen buscando desesperados, llamando una y otra vez su nombre, repitiéndolo por todas partes, hasta que por fin logran verlo sentado a un lado del río. En ese instante, Sihan consigue fijarse en él, pero nota que está en una parte baja junto al río, en un sitio que no es fácil de alcanzar rápidamente. Dennis levanta la cabeza y logra ver a su madre,
que está muy arriba en un barranco mirando hacia él, pero antes de que cualquiera pueda hacer algo, Dennis resbala y cae al agua. En ese momento todos reaccionan de inmediato y empiezan a bajar como pueden para intentar alcanzarlo, moviéndose con rapidez y con la urgencia de encontrarlo lo más pronto posible. Todos salen corriendo hacia el río para lanzarse al agua y tratar de buscar a Dennis, sin perder ni un segundo. Sihan comienza a buscarlo apenas entra al agua, moviéndose entre la corriente, pero no logra verla al principio, hasta que finalmente lo distingue más lejos, siendo arrastrado por el movimiento del agua. Kaya también se mete al río para intentar alcanzarlo, sumándose a la búsqueda sin dudarlo. Los dos empiezan a nadar con fuerza intentando acercarse al pequeño, pero la corriente está llevando al niño cada vez más rápido, lo que hace que todo sea mucho más complicado. Alia, que está afuera sin poder hacer nada más que mirar, empieza a gritar y a llorar porque no puede acercarse ni entrar al agua. Todos continúan llamando a Dennis con la esperanza de escuchar algo, pero no reciben respuesta, lo que hace que la angustia crezca aún más mientras Sihan y Kaya siguen nadando en medio del río para tratar de ver si logran encontrarlo. En medio de ese esfuerzo, Sihan empieza a recordar momentos que ha vivido con su sobrino, lo que lo desespera todavía más al pensar en lo que podría pasar si no lo encuentran. Esa preocupación lo va consumiendo mientras sigue nadando sin detenerse, sintiendo como cada segundo aumenta la urgencia de hallarlo. Alia, desde afuera, está cada vez más desesperada al no saber dónde está su hijo, diciéndose a sí misma que no puede perderlo y que no aceptará dejarlo ir de ninguna manera. Las emociones la superan hasta que no puede contener más la angustia y las lágrimas, repitiendo que no puede permitir que le pase nada. En medio de todo eso, Sadakat lo único que alcanza a hacer es acercarse a ella y darle un abrazo, intentando ofrecerle un mínimo de consuelo mientras la búsqueda continúa. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.